Hasta el momento, antes de que cierre el sexenio, que será el próximo octubre, llevamos más de 171,000 asesinatos, entre feminicidios y homicidios, muchos ligados al tema del crimen organizado. Para platicar de este México roto, tengo hoy el gusto de poder saludar a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Querido Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Querido Luis, buenas noches. Un saludo para ti, tu auditorio. Hola, Francisco. Oye, ¿qué opinas primero pues, de estas cifras y de lo que comentábamos hace un momento? Parece que vamos de mal en peor, lejos del tema de politiquería y lo que tú quieras. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué esto se va haciendo peor? ¿Por qué estamos tan lejos de mejorar o de tener alguna otra cifra? A ver, como tú sabes, el próximo martes en el observatorio vamos a estar precisamente analizando no solo lo que ocurrió el año pasado, en 2023, sino qué ha pasado en estos últimos 5 años, es en un análisis muy consciente y objetivo de cómo están las condiciones del país. El primer elemento que tenemos que decir es que la forma correcta para comparar son las tasas por cada 100,000 habitantes de homicidios y de otros delitos para poder hacer una comparación justa. Es decir, obviamente cuando hay más personas es mucho más probable que ocurran más delitos. Ok. Entonces se reduce el delito a tasas para poder decir, para poder comparar lo comparable. En ese sentido, todo el sexenio de Calderón cerra con una tasa de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Todo el sexenio de Peña cerró con una tasa de 102 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este sexenio está hasta el momento en 111 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, no solo en números absolutos tenemos por lo menos unos 20,000 homicidios más hasta la fecha de todo el sexenio de Peña y unos 50,000 homicidios más respecto a los de Calderón, sino que también al convertir en tasas y considerar cómo ha crecido la población, tenemos mucha más violencia. Y lamentablemente también hay datos y evidencias que nos muestran que esos 171,000, más de 171,000 víctimas de homicidio no son todas. Primero, porque no se están contemplando, en muchos casos no se están incorporando a esas cifras las personas encontradas en fosas clandestinas ya privadas de la vida. Ok. En esta administración tenemos más de 5,000 fosas clandestinas que han sido localizadas y de estas, pues no hay evidencia que la mayor parte de las víctimas hayan sido registradas en la estadística de homicidio doloso. Tenemos aproximadamente 47,000 personas que han desaparecido en este sexenio, que son muchas más de las 40,000 que desaparecieron en los dos sexenios juntos, en el de Calderón y Peña. Ujú. Y a pesar de que intentan también ahí borrar cifras, pues hay una deuda muy importante con las personas que están buscando a sus seres queridos y de nuevo, eventualmente, personas que probablemente han sido, entre estas 47,000, muchas de ellas han sido ya privadas de la vida. Tenemos evidencias también en torno a un delito que es el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, así se denomina en la estadística oficial, Ujú. y que es un delito que extrañamente ha empezado a crecer a partir de 2020, a partir del supuesto descenso, porque hay que decir que a partir de 2015, desde 2015 hasta 2020, la escalada de homicidios fue constante, es decir, vimos crecer y crecer y crecer y crecer el homicidio. Desde 2020 la estadística nos habla de una supuesta reducción Ujú. que no ha sido tan importante, es decir, en números estamos muy arriba de lo que estábamos en otros sexenios, pero parece que ha habido una ligera disminución entre un año y otro, pero esa ligera disminución coincide con el aumento de este delito, de esta categoría de delito, Ya. que debería estar asociada a los suicidios, a la inducción de suicidios y a cuando tú pones en peligro a una persona, y la verdad es que no hay forma de decir que los suicidios están creciendo y que están creciendo esta forma de poner en riesgo a las personas Ujú. cuando año por año crecen un 20% más y de nuevo que coinciden con la supuesta disminución de homicidios. Entonces, Claro. hoy tenemos datos que son mucho más débiles en términos de ser Ujú. una buena fotografía de lo que está ocurriendo en el Ok. país. Tenemos un problema de violencia relacionada con el homicidio y con la desaparición, Ok. que es efecto pues de la extorsión,
del tráfico y la trata de personas, evidentemente el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestro país, que ha crecido notablemente en este sexenio, de la violencia de género y de otras formas delictivas que hoy están pues lastimando al país, que, por ejemplo, en el caso del secuestro, es un secuestro que hoy atenta más contra migrantes que contra los ciudadanos mexicanos y que no tampoco se está registrando adecuadamente. Oye, me llama la atención justamente en los temas que nos explicas, Francisco, pues hablaba ayer la misma secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en la mañanera, y bueno, pues señalaba esta especie de disminución que es complicado entenderlo estadísticamente hablando, pues porque al final tienes más homicidios, ¿no? O sea, porque al final tienes más cifras de personas muertas y pues porque al final es muy difícil tratar de salirte del impacto y del shock de lo que te generan 171,000 muertos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Pero si me permites, escuchemos lo que decía ayer Rosa Isela Rodríguez. La lámina que se presenta mes a mes, en donde vemos muy claramente que en tanto que en el periodo de Felipe Calderón hubo un incremento de 192.8 y en el de Peña Nieto de 59%, en la actual administración vamos claramente hacia la baja con una reducción de menos 20% en homicidios dolosos. El demonio está en los detalles, el diablo está en los detalles, está en los numeritos chiquitos. ¿Qué opinión te merece esto que dice la Secretaría de Seguridad, estos números como se van presentando? Ya no lo explicabas hace un momento, pero pues esta comparativa de la disminución que de violencia, de incidencia, de homicidios, están matando un poco menos, pero al final estamos juntando más. ¿Cómo está la cosa, Francisco? A ver, creo que incluso la estadística, a pesar de que también ahí está ligeramente matizado en las tendencias y las magnitudes de la gráfica de barras, es muy clara. El año más bajo de esta administración es mucho más alto que el año más alto de Calderón. Entonces, evidentemente, por mucho que nos digan, Calderón creció el 159%, cosa que no es cierta, y tampoco es cierto que en este sexenio va con un 20% a la baja. Hago una referencia. Lo primero es esto. Si nosotros vemos la tasa de homicidio, de nuevo, regresándonos a lo comparable, no números absolutos, en donde evidentemente este sexenio pues rebasa prácticamente todo. La tasa de homicidio doloso del año más violento de la historia es 2019. El segundo año más violento es 2020, porque entre 2019 y 2020 la diferencia fue tan solo del 0.4%. Es decir, no hubo un cambio en el número prácticamente y en la cantidad y los hechos delictivos en donde perdieron la vida las personas. El tercer peor año de la historia es 2018. A partir de ahí, el cuarto peor año es 2021, el quinto peor año es 2022. Es decir, esta administración se posiciona, todos los años de esta administración se posicionan dentro de los primeros 6 lugares, quitando solo a 2018, que se mete ahí, que se cuela ahí entre los números. Pero aún en el año más bajo de esta administración está por encima de 2017, que es el segundo peor año de Peña y que es más alto de todos los años de Calderón. Entonces, no es así desde el punto de vista absoluto, pero también, ¿a qué se refiere la secretaria cuando hace ese número? Agarran, porque nosotros intentamos entender estos números porque la estadística no dice lo que ellos dicen, pero es que ellos están forzando la estadística, están agarrando el mes más bajo de Calderón contra el mes más alto de Calderón y entonces dicen la estadística en ese sexenio aumentó en casi un 200%. Están agarrando el mes más bajo de Peña y el mes más alto y entonces está diciendo aumentó un 50%. Están agarrando su mes más alto y comparándolo contra el último mes y nos dicen bajó el 20%. No bajó el 20%. Si nosotros comparamos lo que va, o sea, es decir, lo comparable, los primeros 5 años
de esta administración contra los 5 años de la administración anterior, el homicidio doloso está arriba en un 14%. Si nosotros comparamos los 5 años de la administración de Calderón contra los 5 años de esta administración, estamos un 40% arriba. Entonces, no es cierto lo que están diciendo ahí. Esa gráfica es una gráfica extremadamente mañosa y explicada de manera muy mañosa, que es exactamente lo mismo que hacen con el secuestro, con la extorsión. Bueno, la extorsión ya ni hablan de ese, porque como sale mal, aún tratando, ya ni siquiera lo nombran, pero en todos los otros delitos hacen eso. Agarran el último mes contra el mes más alto y dicen, bajó 80% el secuestro. No es cierto. Aparte de que, insisto, no los están registrando donde los deberían estar registrando. Me da terror cuando empezamos a hablar solamente de números, porque cada uno de estos números es una persona, es un ser humano, es alguien que ya no está con nosotros, que fue asesinado. Y cuando empezamos con este discurso también de que pues es que nomás se matan entre ellos, pues se pone fea la cosa. Tú decías hace rato un tema de fosas clandestinas. El dato me puso la piel de gallina, Francisco. 5,000 fosas clandestinas en lo que va de este sexenio. Y parece que vamos a crecer muchísimo más. Acaban de encontrar cerca de 28, si no me equivoco, por allá en Sonora hace algunos días, con un número indeterminado de cuerpos de restos humanos, porque en cada fosa, bueno, pues no meten a uno, meten a varios. Estos, los que desaparecen y terminan muertos, no necesariamente están contados en estas estadísticas, entiendo. Hay como que una lucha de este gobierno por tratar de bajar el número, aunque eso no tenga absolutamente nada que ver con la realidad. Háblanos un poco de este tema, de las fosas clandestinas y de qué tanto juegan o no con estos números que presenta el gobierno y que estamos sufriendo en la realidad los mexicanos. A ver, no quiero ser demasiado gráfico, pero sí es importante entender, por eso que decías del número indeterminado de personas que son encontradas en las fosas clandestinas. Sí, claro. Para que tú puedas decir que hay ahí una víctima de homicidio doloso, tú necesitas encontrar por lo menos o una cabeza o un torso. Si encuentras, vamos a pensar, 1,000,000 de piezas óseas, que incluyen dientes, que incluyen dedos, que incluyen manos, etcétera, no puedes asegurar que ahí hay una víctima de homicidio. Lo que necesitas es, insisto, por lo menos una cabeza o por lo menos un torso. Perdón si soy así de gráfico, pero eso es importante decirlo. Porque luego hay una gran confusión acerca de qué se encuentra o qué no se encuentra en las fosas clandestinas. El primer elemento y la primera deuda que tiene esta administración con las víctimas de desaparición no es solo que están desapareciendo un número importantísimo de personas y que un dato también interesante, terrible pero interesante desde el punto de vista del análisis, es que lo que se disparó particularmente son las desapariciones de mujeres. Y donde se disparó particularmente es en la Ciudad de México. Si a nivel nacional el porcentaje de mujeres que desaparecen es del 20% respecto a la cantidad de personas que desaparecen, en la Ciudad de México está por encima del 40%. Y eso es pues, un dato que nos habla de la violencia de género y nos habla de una violencia de género que puede ser extrema y que puede entonces no incluirse dentro de los feminicidios hasta que no se encuentra la víctima en alguna de estas fosas. El otro elemento es que una vez que se encuentran estas fosas debería haber una intervención adecuada del Estado para garantizar que los cuerpos sean rescatados y sean analizadas los restos óseos, identificados a través del ADN mitocondrial y darle una identidad a esa persona respecto a lo que se supone que es la base de datos forense que existe en el país y que todas las administraciones han fracasado en hacerla funcionar bien. Se echó a andar con Calderón y fue un fracaso, se echó a andar con Peña y fue un fracaso, se echó a andar en esta administración y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque finalmente se requieren reactivos y se requiere un ejercicio y un análisis importante. Tú sabes que nosotros hemos hecho diversos estudios sobre, no solo sobre el homicidio, sino sobre las desapariciones. Y una de las cosas en particular sobre el drama que existe alrededor de toda la capacidad forense es precisamente que no tenemos ni los arqueólogos forenses, ni los dentistas forenses, o sea, no tenemos el personal especializado que debería ayudar para poder darle una identidad, para poder resguardar bien esos cuerpos y que no se contaminen y entonces yo pueda darle un acceso a la verdad y a la justicia a los deudos.
En muchas ocasiones estos cuerpos son incinerados sin ningún protocolo y sin ninguna advertencia o ejercicio para entender quién estaba ahí en la fosa. Ya. En muchos otros casos son puestos en fosas comunes o pues como la mayor parte de fosas clandestinas las encuentran las mismas madres buscadoras, los colectivos de víctimas, pues lamentablemente luego las vuelven a cerrar porque están en zonas de alta peligrosidad y no se hace un adecuado rescate, no porque no se quiera hacer, sino porque hay condiciones de gravedad y peligrosidad para quien está buscando a sus seres queridos. Entonces, eso que te comentaba, si no hay el ejercicio para entender quién está en esa fosa clandestina, pues no se inicia una carpeta de investigación por homicidio. Si yo me dedico nada más a quemar los cuerpos o a esconderlos en una fosa común, pues no hay un ejercicio de iniciar una carpeta de investigación por homicidio doloso. Nosotros intentamos hacer un rastreo de a partir de cuántas personas, ahora sí, cuántos, estar seguro que estamos hablando de por lo menos una persona, es decir, una cabeza, un torso, que haya hay una víctima de homicidio doloso, cuántas se detonaron luego investigaciones de homicidio y pues te puedo decir que el 90% de las fiscalías no nos contestó, no hay, no las comisiones de búsqueda, no las comisiones de búsqueda locales, o sea, no hay un conocimiento de cuántas carpetas de investigación por homicidio se iniciaron a partir del hallazgo de una fosa clandestina, pero lo que nos hace pensar es que, pues evidentemente no tantas, porque si no, ahorita que tú decías, son las 28 víctimas encontradas en Sonora, lo obvio sería que la estadística que reporta diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahí deberían aparecer por lo menos 28 víctimas más, y tampoco aparecen. Que son 28, lo que ha ocurrido. Fosas. Son 28 fosas, perdón. Exacto. Sí, cada una de esas fosas tiene una cantidad indeterminada de estos restos, ¿no? Como exactamente. Podrías decir por lo menos hay 4, 5, 6 víctimas, pero no aparecen en la estadística. Oye, déjame incluso lo de Guerrero de esta semana, nos demuestra que el número de víctimas que reporta en sus comunicados la Fiscalía no corresponde a los que reporta la Secretaría de Seguridad Pública en su conteo diario de homicidios en Guerrero. Oye, para cerrar, Francisco, siempre es un gusto poder platicar contigo. Lástima que sea de este tipo de temas y que no podamos tener buenas noticias y que, insisto, sigamos cayendo poco a poco en estas catástrofes a las cuales, por desgracia, gran parte de la población parece que se acostumbró. Ya no indignan las fosas clandestinas, ya no indignan las masacres, ya se van haciendo como que una cosa de lugar común para gran parte de esta población. Déjame cerrar preguntándote, vienen elecciones, está Xochitl Gálvez, está Claudia Sheinbaum, está Jorge Álvarez Maínez, y a partir de marzo, abril, vamos a entrar ya a las propuestas, vamos a entrar ya a un tema que para mí es central, que es de seguridad. ¿Qué tiene que ponerse sobre la mesa? Más allá, insisto, de la politiquería, la polarización, que si López Obrador, que si no López Obrador, que si el pasado del PRIAN, eso da igual. ¿Cómo tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Qué se tendría que proponer? ¿Qué se tendría que buscar para poder resolver este flagelo? Y cierro también ahí preguntándote esto, ¿se puede hacer en un sexenio? ¿Arreglar este desastre se puede hacer en un sexenio? Llevamos 3 en donde, insisto, vamos de mal en peor. ¿Qué tienen que decir los candidatos o las candidatas y el candidato? A ver, tú sabes que nosotros fuimos una organización crítica desde nuestro nacimiento en el sexenio de Calderón. Incómoda siempre. Incómoda siempre y hemos sido incómodos en las últimas 3 administraciones. Lo que sí debemos reconocer es que hacia el final de la administración de Calderón, a costos muy altos y con a mí lo que más me llama la atención y me llamó la atención en ese momento fueron las violaciones a derechos humanos, que hacen inaceptable que un resultado sea pues considerado positivo cuando hay violación a derechos humanos. Pero se debe reconocer a partir de 2011 y hasta 2015 el delito se comportó a la baja, el homicidio y la mayor parte de delitos se comportaron a la baja porque hubo una reacción mala, con muchos errores, pero hubo una reacción que tuvo efecto desmantelar a bandas y reducir la violencia en el país. El problema es que una administración que pensó que
pues la seguridad ya no le tocaba porque todo iba a la baja. Hay que recordar que de 2011 a 2016 específicamente, cuando se termina el comportamiento a la baja, abril de 2016, lo que vimos fue que en marzo de 2016 llegamos casi a los mismos números del inicio del sexenio de Calderón. Okay. Es decir, sí hubo un efecto positivo que se logró aún con costos muy altos. Pero se dejó de hacer, se dejó de invertir, se dejó de tener una estrategia y entonces obviamente el delito se disparó. Hoy la verdad es que no tenemos estrategia, han habido recortes presupuestales profundísimos a las instituciones de seguridad y justicia, un desvío de recursos importantes porque la mayor parte del dinero que se utiliza para la seguridad hoy se va específicamente a las obras magnas de este gobierno y no a la seguridad, es decir, se malutiliza. Y en ese sentido, una de las cosas que más nos preocupa es precisamente que hoy los efectos que tenemos pues son efectos muy negativos, por eso estamos como estamos, porque no hay estrategia y no hay recursos, no hay instituciones con que llevarlas a cabo. La Guardia Nacional ha sido un desastre y un fracaso absoluto. Sí se puede tener efectos hacia el final de la próxima administración, seguramente. Nos va a costar mucho dinero, nos va a costar muchísimo esfuerzo. Sí debe tomarse en serio el tema de los recursos porque México gasta muy poco y muy mal en seguridad. Necesitamos recuperar todo lo que se ha perdido. Tú sabes que nosotros hicimos un estudio que presentamos hacia finales del año pasado y lo que encontramos es que para que las instituciones se puedan desempeñar a los niveles de 2018, deberíamos de agregar 355,000 millones de pesos más al gasto en seguridad por año. Entonces, y eso para estar como en 2018, que no era ni siquiera el mejor escenario posible. Entonces, creo que las candidatas deberán ser muy serias respecto a las propuestas que hagan. No pueden decir, en particular, me refiero a la candidata de Morena, no puede proponer seguir con lo mismo, porque seguir con lo mismo significa seguir con otros 170,000, 180,000, 190,000 víctimas de homicidio, con la extorsión a niveles imposibles, más del 50% del territorio en mano a alguien más que ese alguien más, pues la delincuencia. Eso es lo que la continuidad nos traería. Necesitamos una propuesta seria, sea de Claudia, sea de Xóchitl, sea de quien sea, porque hoy pues el país está en una crisis profunda, pero las cosas solo pueden empeorar si se dejan así como están. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, un gusto poderte saludar, Francisco, y estamos en comunicación si nos permites. Gracias.